El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, verso 34 al siguiente. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga, pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre, rodeado de sus santos ángeles. Jesús les dijo: en verdad se lo digo, algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte, sin que ya hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos en la fe? Sean bienvenidos una vez más a este su canal de evangelización. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite el poder compartir su palabra, pidiendo siempre a Dios que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, que el Señor los guíe cada día por el buen camino, ¿sí? Allá donde quiera que ustedes se encuentren, en casita, en el campo, en la ciudad, en el negocio, donde quiera que usted esté, que el Señor le conceda todo lo que su buen corazón desee. San Marcos capítulo 8, verso 34 al siguiente nos dice el Señor: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que renuncie a sí mismo. El Señor nos pide que debemos de renunciar, que no solamente es de ir a la iglesia todos los domingos, ir y participar en la Santa Eucaristía, que no solamente es estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, no, que no solamente es hacer oración o rezar el Santo Rosario. No, dice el Señor, que no basta solamente, sino que es necesario renunciar a todo. Fíjese bien, renunciar a todo. Escuche bien, el Señor no nos obliga, fíjese bien. Escuche bien esto, es para los que quieren seguir al Señor. No nos está obligando. El Señor no obliga a nadie a seguir. El Señor no obliga a nadie a hacerse cristiano. Es decir, que muchos nos podemos llamar cristiano. Muchos nos podemos poner el título de cristiano. Hay muchos que dicen: yo soy cristiano verdadero. Pero pregúntese, ¿ya se confesó? ¿Cree en la confesión? ¿Cree en la única y verdadera iglesia que Cristo fundó? ¿Cree en la Madre de Cristo, que lo ha dejado al discípulo amado y que el discípulo amado nos representaba y que Él se la dejó como su madre, como madre de la iglesia? ¿Cree? Es que no es solamente decir yo soy verdadero cristiano y no renuncia a sí mismo. No renuncia a sí mismo, fíjese bien. ¿Qué es renunciar? El Señor dice: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero, pero si se ha destruido a sí mismo? ¿De qué le sirve? Mucha gente hoy se preocupa de la vida presente, de amontonar y amontonar y amontonar. El Señor dice: ¿de qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? ¿Qué puede dar usted para rescatarse a sí mismo? Por eso el Señor nos hace la invitación, que para ser verdaderos cristianos debemos de renunciar a sí mismo. ¿Por qué dice eso el Señor? Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá.
y el que sacrifique su vida por mí y por el evangelio, la salvará. O sea, el renunciar es un sacrificio, y eso lo dice el apóstol San Pablo a los Gálatas. Es fácil, Gálatas capítulo 5, verso 19, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Oiga, el Señor nos invita a hacer un examen de conciencia, a ver si estamos nosotros en uno de estos pecados. Renunciar, dice, renunciar a los deseos carnales. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne, dice el apóstol San Pablo. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es cuando usted lleva 40, 60 o 70 años vivir unidos nada más. Eso es la fornicación. Y que no quiere preparar su vida. Recuerde que San Mateo 19:5, el Señor habla del matrimonio. Recuerde que en el Génesis el Señor habla del matrimonio. Recuerde que Hebreos 13:4 habla del matrimonio. Que todos respeten el matrimonio, dice, que ninguno manche la unión conyugal, porque Dios castigará a los licenciosos. ¿Quiénes son los licenciosos? Los que se dan licencia de vivir unidos nada más. Y el apóstol San Pablo dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Fornicación, óigase bien. Por eso, el mismo apóstol San Pablo dice, huyan de esas relaciones sexuales, huyan de la fornicación. Escuche cómo lo dice, Primera de Corintios capítulo 6, verso 18, dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene estas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. O sea, vivir en la fornicación, vivir en la impureza, ¿sí? En la impureza. ¿Cuál es la impureza? De aquel hombre con hombre y mujer con mujer. Eso es impureza. Hay unos que dicen, a nosotros nos respetan. Qué bien ellos piden respeto, que se les respete. En cambio, la palabra de Dios no se necesita respeto. Es la palabra de Dios a la que se debe guardar todo el respeto. Pero hoy están al contrario esas personas, hombre con hombre, que se están casando y mujer con mujer. Eso es impureza y desvergüenza, fíjense. Por eso dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, fornicación, impureza y desvergüenza. De esos que hoy se están casando hombre con hombre y mujer con mujer. Y piden respeto, exigen respeto. ¿Sí? Están al contrario, cuando el respeto se le tiene que dar a la palabra de Dios. Oiga que dice, culto de los ídolos. Culto de los ídolos, dice, fíjese bien. Oiga, ¿qué dice la palabra del Señor? Culto de los ídolos y hechicería. Dicen, esos son los católicos, porque ellos tienen imágenes, dice, adoran las imágenes. No está hablando de imagen, está hablando de ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Lo dice lo dice Colosenses. Colosenses capítulo 3, verso 5 lo dice que es idolatría. Oiga cómo lo dice el apóstol San Pablo. En Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Eso es idolatría. Dice, el amor al dinero, que es una manera de servir a los ídolos. Y el Señor dice que debemos de renunciar para seguirlo, para ser verdaderos cristianos. Este es el paso muy, muy duro para los pastores protestantes, porque para poder renunciar a lo que es el dinero,
¿Cuándo lo van a hacer? Y eso lo dice Colosenses 3:5. Por tanto, hagan morir en ustedes lo que es terrenal, es decir, libertinaje, impureza, pasión desordenada, malos deseos y el amor al dinero. A que ellos se despojen de esto, pues solo ellos lo saben. Pero eso es un pecado. Y el Señor hoy en el Evangelio pide y dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. ¿Sí? Que renuncie a sí mismo. ¿Qué debo renunciar? A mí mismo. A mí mismo debo renunciar. Debo renunciar de vivir en el pecado. Que debo de salir, que debo de apartarme de él. Y por eso dice, hechicería, dice Gálatas. Hechicería, odios y ira. Hechicerías, Deuteronomio capítulo 18, en su verso 9 nos habla de hechicería. Oiga, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol San Pablo a los Gálatas nos dice en el capítulo 5, verso 19. Hechicería, como también lo comprueba Deuteronomio 18:9, ¿verdad? Ahora dice odios, dice el apóstol San Pablo en Gálatas 5:19, odio. Primera de Juan capítulo 3, verso 15. Vea cómo lo dice. ¿De qué es lo que nosotros debemos de despojarnos para seguir al Señor? Primera de Juan 3:15 dice de esta manera. Oiga, el que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su hermano es un asesino, y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. El odio. El que odia a su hermano es un asesino. El que odia es un pecado. Y el Señor dice, renuncien a sí mismo. Tome su cruz y sígame. El odio, el que odia a su hermano es un asesino, y como saben, ningún asesino tiene la vida eterna. Dice primera de Juan 3:15. El que no ama está en un estado de muerte. A todo eso hay que renunciar, dice el Evangelio. Oiga cómo lo dice primera de Juan 4:20. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. ¿Sí? O sea, caemos en la mentira, y el Señor dice, renuncia a sí mismo. El odio, ¿dónde lo dice? ¿Dónde nos enseña el odio? El odio ya hemos visto, primera de Juan 3:15, primera de Juan 4:20. Celos, dice Gálatas. Celos. ¿Qué dice Eclesiastés 9:1 del celos? Oiga cómo lo dice la palabra de Dios. Eclesiastés, o sea, Siracida 9:1. No seas celoso de la mujer que amas. Podría nacer en ella la tentación de engañarte. El celos es un pecado el cual debemos de renunciar. Porque al hombre, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? El hombre y la mujer se preocupan por todo lo terrenal, pero nunca se va a preocupar por lo espiritual. Muchos se han alejado de Dios por vivir una vida en este mundo, una vida de preocupaciones, una vida de lujuria, una vida de ambiciones. Muchos se han alejado de Dios, y hoy el Señor dice que vivir en el pecado es vivir lejos de Dios. Por eso el Señor dice, el que quiera seguirme,
que renuncie a sí mismo. ¿Y cuál tiene que renunciar? Mire, los celos. No sea celoso con la mujer, dice el Señor. Así dice, no sea celoso de la mujer que amas, podría nacer en ella la tentación de engañarte. No te entregues en las manos de una mujer hasta el punto que te domine. Entonces, esos son los celos. Y luego viene divisiones. Dice, vamos a leer Gálatas. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impureza y desvergüenza, culto de los ídolos, hechicería, odios, iras, violencia, dice, celos, furores, ambiciones, divisiones. Vean qué es lo que dice la Biblia de divisiones. Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo capítulo 7, verso 21 nos dice: no basta con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Divisiones, dígame usted si no hay mucha gente dividiendo la fe, dividiendo la iglesia. Y esos son aquella gente que dice, cree con tu corazón y proclama con tus labios que Jesús es el Señor y ya eres salvo. Hay muchos que por andar predicando piensan que ya ganaron la salvación. Y Mateo 7:21 dice, no bastará con decirme Señor para poder entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y entonces, hay muchos que van engañando, van enseñando otra doctrina. Pero ¿qué pasa? El Señor dice, cuidado con las divisiones. Renuncia a ti mismo, renuncia. Y para poder seguirlo. Porque muchos se ponen el título de cristiano, pero no han renunciado a sí mismos. Todavía van haciendo divisiones, van dividiendo. ¿Cuántas iglesias tiene Jesucristo? Una. Mateo 16:18. ¿Cuántas iglesias existen hoy? Haga números, haga su cuenta. ¿Cuántas iglesias existen hoy? 1,000, 2,000, 5,000. ¿Cuántas? Muchísimas. Cuando el Señor dejó una sola iglesia. Y la división es un pecado. Dividirse es un pecado. Eso lo dice. Por eso el Señor nos dice en su palabra. Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impureza y desvergüenza, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso debemos hacernos un examen de conciencia. Si estamos en esos pecados, el Señor dice, renuncia para poder seguirme. No puedes decirte que eres verdadero cristiano si no has renunciado o si no quieres renunciar a la vida de pecado. El Señor no viene a obligarte, claro que no. El Señor no te obliga, ¿sí? Pero el día en que vamos a partir de este mundo, nos daremos cuenta, pero allá ya no se podrá hacer nada. Allá ya no puede uno hacer nada. Lo que se tiene que hacer es aquí en la tierra. Es aquí lo que tenemos que arreglar las cuentas con el Señor, pagar lo que tenemos que pagar, pedir al Señor perdón, suplicar al Señor el perdón, confesarnos, participar en la Santa Eucaristía, comer el pan vivo bajado del cielo, porque el que come su carne y bebe su sangre vive de vida eterna, dice el Señor. Es aquí en la tierra, para que cuando nos toque partir,
vamos a encontrarnos con el Señor. Por eso, Sirácida, en su capítulo 2, en su verso 1, dice: si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas. Conserva recto tu corazón y sé decidido. No te pongas nervioso cuando vengan las dificultades. Sabes perfectamente bien, ¿sí? Sabes perfectamente bien que si te has decidido servir al Señor, si dice que es cristiano, debes saber esto, ¿sí? Sé paciente, ¿sí? Te va a pasar muchas cosas cuando dejes todo, cuando dejes la fornicación, cuando dejes la borrachera, cuando dejes el adulterio, cuando dejes toda clase de pecado, ¿sí? Vas a sentir que vas a estar tirado. Por eso dice: apégate al Señor, no te apartes de Él. Si actúas así, arribarás a buen puerto al final de tus días. Acepta todo lo que te pase, acéptalo. Acepta, si te has decidido servir al Señor, prepárate, ¿sí? Si quieres seguir al Señor, renuncia a ti mismo. Y cuando vas a estar renunciando a toda esa vida, el Señor dice: acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo, porque eso va a pasar. Todo cristiano debe conocer y estar seguro que cuando se va a desprender de las cosas del pecado, va a sufrir, va a enfrentar el dolor, va a enfrentar la tristeza, va a enfrentar la angustia, las situaciones por el cual vamos a pasar. Pero el Señor dice: si quieres, el que quiera seguirme, que renuncie a todo. El Señor me invita a mí a renunciar a todo, te invita a ti a renunciar a todo. Pero sabemos muy bien que cuando vamos a renunciar a eso, vamos a sufrir. Cuando vamos a renunciar al pecado, vamos a sufrir. Por eso dice el Señor: acepta todo lo que te pase y sé paciente cuando te hayas botado en el suelo. Porque así como el oro se purifica en el fuego, así también los que agradan a Dios pasan por el crisol de la humillación. Confía en Él y te cuidará. Sigue el camino recto y espera en Él. Qué hermosas palabras del Señor. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos y a toda la gente: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Aquel que se dedica a las preocupaciones terrenales, dice, pues el que quiera asegurar su vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Renunciar es un sacrificio. Renunciar al alcoholismo es un sacrificio. Renunciar, fíjese bien, al adulterio es un sacrificio, ¿sí? Renunciar a todas las clases de pecado es un sacrificio. Entonces, ¿quieres renunciar a la fornicación? Es un sacrificio. El Señor dice, pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique es un sacrificio. El que sacrifique su vida, mire, el que sacrifique su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero, pero se ha destruido a sí mismo? ¿Qué podría dar para rescatarse a sí mismo? Recuerde, dice Jesús, yo les aseguro, si alguno se avergüenza de mí, a mucha gente le da vergüenza hablar de la palabra de Dios porque vive en el pecado. A mucha gente le da vergüenza hablar, animar, motivar a aquellos que están enfermos, aquellos que están en los vicios, aquellos que viven en el pecado. Les da vergüenza motivar. Y el Señor dice, si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre rodeado de sus santos ángeles. Oiga, Jesús le dijo, en verdad se lo digo,
Algunos de los que están aquí presentes no conocerán la muerte, sin que ya hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. Es la invitación que hoy el Señor nos hace a través de su palabra. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, dice el Señor. Es la invitación que queda en cada uno de ustedes e invitándolos. Si el mensaje te ha gustado, déjanos un me gusta, un like. Y si es por primera vez que nos ves, te invitamos a suscribirte, activar la campanita para que cuando subamos un video te lleguen las notificaciones. Que Dios los bendiga, los acompañe y les conceda todo lo que su buen corazón desee. Nos encomendamos a la Santísima Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.